Todos los sistemas físicos reales pueden ser analizados desde el punto de vista de su estabilidad. ¿Pero a qué nos referimos con estabilidad? Bueno, esto es simplemente la capacidad que tiene cualquier sistema de llegar a un estado de equilibrio o de llegar a condiciones de equilibrio. En otras palabras, es cuando el sistema ya no muestra variaciones en sus estados, cuando hay una ausencia de señal de entrada. Lo que nos interesa en este momento es abordar o comprender en este momento cuáles serían algunas de las estrategias o procedimientos que nos permitan valorar si un sistema es estable o no. Sabemos que existen dos grandes clasificaciones de los sistemas: sistemas lineales y sistemas no lineales. Primero abordaremos a los sistemas lineales, que son los más sencillos de estudiar, y en un video siguiente vamos a hablar sobre los sistemas no lineales en cuanto a su análisis de estabilidad. Lo primero que va a determinar la estabilidad de un sistema lineal invariante en el tiempo, o sea, un sistema LTI, será la ubicación de los polos. Ahora bien, ¿qué son los polos? ¿O a qué nos referimos con los polos de un sistema? Los polos en realidad son las raíces del polinomio que se encuentra en el denominador de una función de transferencia. Por ejemplo, tenemos una función de transferencia g de s, la cual está conformada por un polinomio en el numerador y tenemos un polinomio en el denominador. Las raíces de esta función p de s, esta función que está en el denominador, son los polos de nuestro sistema LTI. Entonces, dado el ejemplo que tenemos aquí, que es una función de transferencia de un sistema de segundo orden, podemos observar que el polinomio que se encuentra en el denominador es un polinomio de segundo grado, el cual al encontrar las raíces de ese polinomio, nosotros vamos a encontrar en este caso dos polos. Dependiendo de la ubicación de esas raíces en el plano complejo, es que nosotros vamos a establecer si ese sistema es estable o es inestable. Es decir, puede que nosotros al calcular o al determinar las raíces de este polinomio que se encuentra en el denominador de la función de transferencia, encontremos algunas raíces para s, las cuales pueden ser raíces complejas, pero que al analizarlas y establecer que esas raíces, al graficarlas en el plano complejo, sabiendo que el eje vertical es el eje imaginario y sabiendo que el eje horizontal es el eje real, siempre y cuando los polos se ubiquen del lado izquierdo del eje imaginario, es decir, en la parte negativa del eje real, nosotros vamos a decir que el sistema es estable. Si estos polos estuvieran del lado derecho, entonces implicaría que nuestro sistema es inestable. Ahora bien, esto es una representación de un sistema en términos de la función de transferencia del sistema. Pero nosotros hemos visto hasta el momento representaciones matriciales de nuestros sistemas. En general tenemos esta representación para nuestros sistemas, en el que la derivada de los estados es igual a una matriz A multiplicada por el vector de estados más una matriz B multiplicada por
la señal de entrada. Y tenemos una salida que puede estar en función solamente de una matriz C por el vector de estados, y pudiera incluso existir algún término adicional que tendríamos multiplicando una matriz D por la señal de entrada o de control. Cuando tenemos esta representación, nosotros también podemos determinar si el sistema es estable, y también podríamos encontrar los eigenvalores del sistema o de la matriz A, los cuales nos van a dar información sobre la estabilidad del sistema. En este caso estamos hablando de un sistema LTI, un sistema lineal invariante en el tiempo. El sistema tal cual lo tenemos representado aquí es un sistema que está en función del tiempo. En función del tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es aplicar la transformada de Laplace al sistema para poder pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Así pues, teniendo condiciones iniciales igual a 0, nosotros podremos aplicar la transformada de Laplace de la derivada de x, y eso nos daría S multiplicado por la función, pero en términos de la frecuencia. Es decir, pasamos del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Luego, esto es igual a la transformada de Laplace de esta suma, lo cual nos da la matriz A multiplicado por X, pero en el dominio de la frecuencia, más B multiplicado por U, pero ahora en el dominio de la frecuencia. Luego tenemos la transformada de Laplace de la salida. En este caso solo vamos a considerar que la salida está afectada por los vectores de estado y no de la señal de control. Entonces la transformada de Laplace de la salida, vamos a ver que si tengo una función de salida y de t, al aplicarle transformada de Laplace será y de s. Y eso va a ser igual a c por la transformada de Laplace de x de t, que vendría siendo c por x de s. Entonces es lo que tenemos aquí abajo, ¿verdad? Entonces lo que sería el paso siguiente sería poder hacer una representación de la función de transferencia. Para ello vamos a factorizar x de s de la primera ecuación. Entonces, para factorizar solamente tenemos que tomar esta ecuación y los términos que contengan x de s los pasamos del lado izquierdo de la ecuación. En este caso solo tenemos a la matriz A por x de s, entonces este va a pasar restando. Por lo tanto nos quedaría como s por x de s menos a por x de s. Y eso sería igual a b por u de s. Entonces factorizamos x de s y tendríamos x de s que multiplica a s menos a. Pero hay que recordar que aunque estamos aquí factorizando x de s, al momento de factorizar sabemos que hay una matriz identidad que es como multiplicar por 1 y que es un valor o es una matriz que está acompañando a todos los términos. En este caso, como x de s se factoriza, estaría quedando una matriz identidad. Entonces esto se tiene que hacer debido a que no es posible restar un valor s menos una matriz. Entonces, para que esto tenga congruencia, esto será equivalente a tener s por una matriz identidad menos a. Entonces la matriz identidad tendrá las mismas dimensiones que la matriz A, de tal modo que la resta
se pueda realizar. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que aquí aparece un término de identidad, porque si nosotros factorizamos x de s, solo quedaría la s, y la s no se le puede restar una matriz, debido a que s es un escalar, es un parámetro. Entonces, aunque realmente lo correcto sería colocar x de s del lado derecho. Sería colocar x de s del lado derecho, ya que está multiplicando s por x de s y a por x de s. Entonces, en realidad, x de s debería quedar de este lado. Y de ese modo estamos haciendo las operaciones de manera correcta. Entonces, como no podemos tomar este SI menos A que está multiplicando, pasarlo dividiendo como tal, ya que estamos trabajando con matrices, lo correcto es premultiplicar toda esta expresión, todo este término, todo este miembro izquierdo de la ecuación por SI menos A la menos 1, es decir, por la inversa. Y también hacerlo con el lado derecho de la ecuación, multiplicar b por u de s por la inversa de SI menos A. Cuando ya multiplicamos SI menos A inversa por SI menos A, lo que nos da es una matriz identidad, y una matriz identidad multiplicada por un vector en este caso, pues lo que nos va a dar es el mismo vector. Entonces, por eso es que aquí nos queda x de s, y de este otro lado nos queda pues la misma expresión, que es SI menos A inversa por b por u de s. Entonces, en teoría, nosotros en aritmética lo que haríamos es, pues es esto, tenemos este término multiplicando por x de s, y lo único que hacemos es pasarlo del lado derecho, pero dividiendo a b por u de s. Pero eso es en aritmética. Cuando hablamos de operaciones en álgebra lineal, pues no es lo mismo dividir b por u de s entre SI menos A que multiplicar SI menos A inversa por b por u de s. Entonces no es la misma operación, lo correcto es mejor multiplicar todo por la inversa de dicha matriz, ¿sí? Entonces, en resumen, esto es lo que acabamos de expresar. Tenemos aquí SI menos A por x de s por b por u de s. Luego premultiplicamos y nos queda esta expresión, ¿no? Entonces, si esto pues son reglas del álgebra lineal. Si nosotros tenemos una matriz que es invertible, entonces su inversa debe de existir. Entonces, para que esta operación se cumpla, la matriz SI menos A debe ser invertible. Entonces, el resultado pues es esta expresión que tenemos x de s de este lado, que es lo que ya habíamos obtenido previamente, x de s igual a SI menos A la inversa por b por u de s, que es lo que tenemos aquí. SI menos A inversa por b por u de s. Entonces, ya que tenemos esa expresión para x de s, lo que tenemos que hacer es sustituir en y de s. Pero, ¿quién es y de s? Recuerden que y de s, aplicamos transformada de Laplace, era c por x de s, ¿sí? Entonces, x de s es lo que vamos a sustituir, porque aquí ya tenemos la expresión para x de s. Entonces, como x de s vale SI menos A inversa por b por u de s, entonces y de s nos queda de esta manera. Entonces, sabemos que y de s pues es la salida. Y sabemos que u de s es nuestra entrada, ya que es nuestra señal de control. Y una función de transferencia, o las funciones de transferencia, pues están definidas como
la división de las funciones de salida entre las funciones de entrada. Entonces una función de transferencia es dividir salida entre entrada. Como ya tenemos aquí salida, nosotros necesitamos dividir entre la entrada. Entonces, realizando entonces esa función de transferencia, tendríamos que g de s es igual a la salida, pero la salida ya sabemos qué es esto, c por la matriz SI menos A inversa por B por UDS. Entonces, eso lo dividimos entre UDS, pero pues vemos que esta UDS pues se puede dividir, nos da la cancelación y por lo tanto nuestra función de transferencia en realidad sería, bueno, ya aquí ya no sería división porque ya aquí se eliminaron, nos quedaría C por la matriz SI menos A inversa por la matriz B. Y eso es lo que tenemos en esta expresión ya. Entonces la función de transferencia es salida entre entrada y nos da esta expresión. Entonces a partir de esa representación en el espacio de estados, que es la representación original que hemos estado trabajando en este momento, recordemos que esta es la representación en el espacio de estados, una representación matricial. Entonces en base a esa representación matricial en el espacio de estados, podemos obviamente encontrar la función de transferencia. Entonces, ¿para qué queremos la función de transferencia? Pues bueno, recuerden que al inicio de esta lección, pues establecimos que para poder entender o para poder determinar la estabilidad de un sistema LTI, y un sistema LTI pues es el que acabamos de explicar, nosotros tenemos que encontrar las raíces del denominador que conforma a dicha función de transferencia. Entonces, para eso es que queremos encontrarle la función de transferencia a este sistema que es una representación en el espacio de estados. Para eso es que queremos encontrar la función de transferencia, porque necesitamos ver cuál es el polinomio PDS que se encontraría en el denominador. ¿Sí? Recuerden que la función de transferencia pues tiene un numerador que es una función QS dividido entre un denominador que es una función PS. Lo que queremos saber es cuál es ese denominador. ¿Sí? Entonces, esto es la función de transferencia GDS, porque es salida entre entrada. ¿Sí? La salida es YDS y nuestra entrada es nuestra señal de control, que es UDS. Entonces, aquí pues tenemos una expresión de una multiplicación de tres matrices, la matriz C, la matriz SI menos A inversa y la matriz B. Entonces no tenemos claramente cuál sería el numerador y el denominador. Entonces vamos a recurrir a la definición de la matriz inversa. Entonces, ¿cómo se calcula? Si recordamos nuestras clases de álgebra lineal, ¿cómo calculamos la inversa de una matriz? Bueno, la inversa de una matriz pues es equivalente a dividir la adjunta de la matriz A entre el determinante de la matriz A. Y mágicamente vemos cómo ya tenemos un numerador y un denominador. Entonces, PDS, es decir, el polinomio que está en la parte de abajo de ese cociente, pues precisamente es el determinante de la matriz. Ahora bien, para nosotros entonces, ¿quién es esa matriz A? O sea, ¿a quién le vamos a calcular la inversa? Pues se la vamos a calcular a SI menos A. Lo que significa pues que nosotros
podemos representar claramente a esta expresión que es C por SI menos A inversa por B. Pues esto lo podemos representar así: la inversa de una matriz, que en este caso nuestra matriz que vamos a invertir pues es SI menos A. Entonces esto sería lo mismo que tener C por la inversa de la matriz SI menos A. Entonces la inversa de la matriz SI menos A se calcularía determinando la adjunta primero de SI menos A y luego dividir entre el determinante de la matriz a la cual se le va a calcular la inversa, que en este caso es SI menos A. Bueno, es determinante, son barras paralelas. Entonces, vemos claramente que para poder nosotros encontrar las raíces de nuestro denominador, pues lo único que tenemos que hacer es calcular el determinante de SI menos A. ¿Sí? Entonces, habíamos visto nosotros un ejemplo de un sistema de segundo orden, que era este era nuestro sistema de segundo orden. Y esto que tenemos aquí abajo, que es el denominador de nuestra función de transferencia, es al que se le sacan las raíces, ¿no? Esas raíces son los polos del sistema. Y si los polos del sistema están del lado izquierdo del plano complejo, entonces estamos hablando de un sistema estable. Si los polos se ubicaran del lado derecho, entonces el sistema es inestable. Bien, entonces, ¿de dónde sale este denominador? Bueno, precisamente sale de lo que acabamos de expresar ahorita. Sale de calcular el determinante de SI menos A, donde S pues es la variable en el dominio de la frecuencia, y es una matriz de identidad, y A es la matriz que acompaña a nuestra representación en el espacio de estados. AX más B, esa sería nuestra matriz A, que es la que le vamos a calcular. ¿De acuerdo? Entonces, el denominador es al que se le van a calcular las raíces, y las raíces son los polos que nos van a dar la información de que si el sistema es estable o no. Entonces, calcular el determinante de SI menos A pues es lo equivalente a encontrar, como quien dice, las raíces de ese denominador. Bien, entonces, en resumen, aquí nuevamente representamos lo que acabamos de explicar. La definición para encontrar la inversa de una matriz A es igual a calcular la adjunta de A dividida entre el determinante de A. Para nosotros A viene siendo SI menos A. A ese es el que le vamos a calcular la inversa, por lo cual sería C por la adjunta de SI menos A multiplicado por B. Y tendríamos que dividir entre SI menos A y el determinante de SI menos A viene siendo lo equivalente a calcular las raíces de nuestro sistema. Entonces, cuando calculamos el determinante de SI menos A, en realidad lo que encontramos son los eigenvalores de la matriz, que a partir de esos eigenvalores es que se pueden encontrar las raíces de este denominador, ¿sí? Se le llaman valores propios de la matriz o se le llaman eigenvalores. Entonces, del ejemplo que hemos estado platicando del sistema de tanques, recuerden que esta es la representación en el espacio de estados de nuestro sistema de tanques, que son esos tanquecitos que están conectados en cascada.
son estos. Y de aquí sacamos esta matriz A. Recuerden que H1 y H2 son los estados del sistema, y tenemos una matriz B que está multiplicándose por la señal de entrada, ¿no? La señal de control. Entonces esa es la matriz A que vamos a ocupar para hacer un ejemplo. Le vamos a dar valores a A1, que también ya les habíamos dado valores previamente cuando hicimos la gráfica en MATLAB, donde A1 era 0.0039, A2 era el mismo valor y R1 le dábamos valores de 1000 unidades. Entonces esos mismos datos vamos a utilizar para determinar esta matriz A, y posteriormente vamos a aprovechar la herramienta de MATLAB o de Scilab para poder calcular los eigenvalores de esta matriz A. Entonces, si aplican esto en su programa, en su software, ustedes van a poder encontrar estos valores, y del programa que ya habíamos hecho en MATLAB podemos tomar dichos valores. Tenemos los valores de A1, el valor de A2, de R1 y R2, ¿verdad? A1 y A2 son los elementos, o son las áreas. Entonces vamos a tomar esos valores y vamos a ejecutar esta instrucción, que bueno, aquí está hecho en Scilab, pero es válido también para usarlo en MATLAB. Entonces la idea es que nosotros escribamos la matriz A en nuestro programa. Entonces el primer elemento sería menos 1 entre A1 por R1. Entonces la matriz A que voy a construir estaría entre corchetes y sería menos 1 entre A1 y multiplicado por R1, ¿verdad? Menos 1 entre A1 por R1. Menos 1 entre A1 por R1. El segundo elemento es 0. Y nos vamos al segundo renglón. Para eso ponemos un punto y coma para separar los renglones. Y ahora vamos con 1 entre A2 por R1. 1 entre A2 entre R1. Y finalmente menos 1 entre A2 por R2, que es el último elemento. Lo pongo así para simplificar un poco las operaciones y no colocar paréntesis, ¿no? Al final de cuentas es lo mismo, menos 1 entre A2 por R2. Entonces le damos Enter para que se forme la matriz, que en este caso la tenemos aquí. Vamos a verificar si es el mismo resultado. Aquí tenemos esta matriz A que se hizo en Scilab. Es menos 0.025641. Que bueno, aquí está redondeado 4 decimales, ¿no? Pero es el mismo. Y vamos a buscar los eigenvalores o valores propios de la matriz A. En Scilab el comando es spec, pero en MATLAB el comando es eigenvalores, y colocamos la matriz A la cual le vamos a calcular los eigenvalores y le damos Enter. Entonces los eigenvalores de la matriz es menos 0.0256, que es el mismo resultado que Scilab nos proporciona. Ambos eigenvalores son negativos. Y bueno, de ese modo es que calculamos los eigenvalores de una matriz A. Al ser negativos, esto significa que nuestros polos están ubicados precisamente sobre el eje real
Y obviamente, al ser valores negativos, pues estamos en la parte negativa de nuestro eje real, ¿no? Entonces quiere decir que estos polos, estos dos polos que están ubicados aproximadamente aquí, uno sobre otro, hacen que nuestro sistema LTI sea estable. ¿De acuerdo? Entonces, podemos entonces decir que si los polos están ubicados del lado izquierdo de nuestro plano complejo, recuerden que este es el plano complejo, aquí tenemos el eje imaginario, aquí tenemos el eje real. Bueno, yo le puse J, puede ser la letra I también. Entonces el sistema es estable, ya que nuestros eigenvalores son negativos. Ahora, cuando estamos hablando de sistemas no lineales, la situación es un poco más complicada, ¿verdad? Cuando tenemos dos ecuaciones diferenciales, ya es, digo, con una ya es complicado poder establecer la estabilidad de un sistema no lineal, porque no es tan fácil, no podemos encontrar eigenvalores. Para poder encontrar eigenvalores de una matriz, necesitaríamos que todos esos valores, los valores que conforman a nuestra matriz, pues sean valores constantes. Entonces ya vimos que una función o un sistema no lineal, por lo general, pues no tiene una matriz A en específica con valores constantes, ¿no? Entonces, puede que nosotros encontremos sistemas no lineales, pero generalmente estos van a tener o no van a tener una matriz a la cual le podamos determinar eigenvalores. Entonces eso es lo que complica la situación para los sistemas no lineales. Entonces, ya calcular eigenvalores pues no aplica, ¿no? No aplica, y entonces lo que tendríamos que hacer es recurrir a otros métodos. Existen varios métodos para analizar la estabilidad de los sistemas no lineales, pero uno de ellos, y es de los más populares, es aplicar el criterio de Lyapunov para poder determinar la estabilidad o inestabilidad de un sistema, sobre todo de los sistemas no lineales. Y de esto es de lo que vamos a platicar después de esto.